¿Qué tal, estudiantes de quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana número 32, tema 29. Indagamos sobre los tipos de suelos y argumentamos cómo la ciencia y la tecnología influyen en la prevención y proponemos acciones para mitigar los riesgos. La competencia a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades son: problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El propósito de la sesión es: indagarán para construir explicaciones sobre cómo las propiedades de los suelos influyen en la percepción de la intensidad de los sismos y argumentará sobre la influencia de la ciencia y tecnología en la prevención y gestión de riesgos frente a estos. Recordamos que en las clases anteriores hablamos sobre los sismos, ¿verdad? ¿Qué eran los sismos? ¿Cómo se propagaban? ¿Cómo se producía un sismo? ¿Qué era un epicentro? ¿Qué era un hipocentro? ¿Qué era una falla tectónica? ¿Qué era una placa tectónica? Hablamos sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, estudiantes, hoy continuamos con el tema y antes debemos recordar, ¿verdad? ¿Cuáles eran nuestras preguntas de indagación? Nuestra hipótesis, nuestras variables y nuestros objetivos. Cada uno de ustedes tiene su propia pregunta de indagación y sus hipótesis y variables. Empezamos con ¿qué es la Red Sísmica Nacional? Obviamente, como su nombre lo dice, está por todo el Perú, ¿verdad? ¿Y quién lo administra? El Instituto Geofísico del Perú. A ver, ¿qué es la red sísmica y por qué es importante? Es el mecanismo de información sísmica oficial del Estado, por lo que todas las instituciones públicas que cuenten o administren información sísmica que permitan determinar las características de los movimientos sísmicos, qué intensidad tengan, el desarrollo de las alertas tempranas, identificar segundos antes que ocurra un sismo, el desarrollo de las alertas tempranas, la caracterización del suelo, o sea, cómo es el suelo, qué tipo de suelo es o es en esta región donde se va a producir los sismos. ¿Para qué? Para también fines de planeamiento urbano, si se podría construir una ciudad en esa región o no. Recuerden que esta red sísmica está compuesta por acelerómetros, sensores de velocidad y GNS, que vamos a definir más adelante. Entonces, la red sísmica nacional del Perú es muy importante, ¿verdad? Porque va a realizar diferentes funciones. Eh, Van a estar encargados de identificar y estudiar el suelo donde se van a construir las grandes ciudades o construcciones importantes. Y también de saber, ¿verdad?, cuándo, dónde y segundos antes de ocurrir un sismo. Cuando pasa un sismo, automáticamente el Instituto Geofísico del Perú ya nos están brindando las informaciones, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió el sismo? La magnitud del sismo, el epicentro del sismo, e incluso también nos dan el hipocentro del sismo. Es por eso que es muy importante esta red sísmica nacional controlada por el Instituto Geofísico del Perú. Muy bien, entonces, estudiantes, hoy vamos a experimentar. En la clase anterior les envié estas imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer tres maquetas, ¿verdad? Figura A, figura B y figura C. En la figura A, nuestro sistema casa va a estar sobre un cuerpo de madera, en la figura B sobre un cuerpo de plástico, en la figura C sobre un cuerpo de piedra. Nuevamente, ustedes pueden elegir si es madera, adobe, piedra. El sistema casa, recuerden que no
De preferencia puede hacer un resorte, pero ustedes también puedan elegir una varilla. Por ejemplo, eh, esta pequeña varilla donde van los globos, o también puede ser una pequeña caña delgada. Lo importante es que sea un poco flexible para que pueda moverse, para que pueda oscilar. Nuestro sistema casa va a ser esta pequeña casita que no necesariamente tenga la forma de una casa, puede ser algún juguete de ustedes que puedan colocarlo ahí, plastilina, una pelotita. La cuestión es que quede bien pegada a este resorte o varilla que ustedes van a elegir. Muy bien. Recuerden que la base va a representar el tipo de suelo. Esta base ustedes van a tener que golpearlo. Ojo, a estas tres bases le van a golpear con la misma fuerza. No van a golpearlo con fuerzas diferentes. Entonces, el movimiento de resorte ayudará en eso, ¿verdad? A que gracias a la fuerza que ustedes van a golpear, estos resortes se van a oscilar, se van a mover de un lado a otro. A ver, en la punta del resorte debe ir un objeto ligeramente pesado, como una bola de plastilina o casita de triple y delgado. Pueden elegir ustedes el objeto. ¿Qué debemos de hacer? Observarás el modelo casa, que viene a ser el resorte y la pequeña casita que va a estar en la parte de arriba, representado por un sistema de masa resorte fija de tres tipos de material. Puede ser madera, plástico y piedra. Nuevamente son opciones, ustedes van a elegir el material. Los tres tipos de cuerpo del sistema casa representarán tres tipos de suelos distintos. A estos tres tipos de suelos distintos, ustedes van a golpearlo con un martillo, con un alicate o con cualquier objeto y siempre con la misma fuerza. ¿Para qué van a golpearle? Van a golpear este suelo para que este sistema casa se mueva de un lado a otro. Se van a ir moviendo para que ustedes puedan ir midiendo las oscilaciones. Deberán medir el tiempo que dura 5 oscilaciones. Ustedes van a medir cuánto es el tiempo de 5 oscilaciones. Recuerden, solo 5 oscilaciones. Si ustedes desean, pueden medir el tiempo de más oscilaciones. Por ejemplo, 10 oscilaciones, pero 10 oscilaciones en cada maqueta. 10 oscilaciones aquí, 10 oscilaciones aquí, 10 oscilaciones aquí. Registrar los valores obtenidos por cada material en tu cuaderno de anotaciones y luego en la tabla número 1 que vamos a ver más adelante. Luego de calcular los tiempos, deberás calcular la frecuencia de cada uno de los modelos, que también lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, calcular la frecuencia promedio. Nuevamente, estudiantes, para que les quede claro. Ustedes van a elegir un sistema casa, un resorte con un objeto que simule una casa. Puede ser plastilina para que se quede bien pegado al resorte o una varilla, eso que van pegados a los globos en las fiestas. En ambos deben ser el mismo tamaño de la plastilina, el mismo tamaño del resorte, del mismo material, recuerden, son el mismo. Lo único que va a variar es la base. Van a elegir madera, adobe, ladrillo, piedra, plástico, tecnopor, lo que ustedes deseen. Y a cada uno de ellos, en la base, le van a dar un golpe. A cada uno el mismo golpe, recuerden, el mismo golpe con la misma fuerza. Y van a medir cuánto tiempo se demora en realizar 5 oscilaciones. Si ustedes desean, pueden utilizar más oscilaciones, pero siempre las mismas oscilaciones en las tres maquetas. Seguimos. Hace un momento mencionamos que debemos calcular la frecuencia, ¿verdad? A ver, recuerden que la frecuencia, o cómo vamos a hallar la frecuencia, es una pequeña fórmula. A ver, la frecuencia es igual al número de oscilaciones sobre el tiempo. A ver, se ve, la frecuencia es igual al número de oscilaciones divididos entre el tiempo.
Hace un rato hemos mencionado, ¿verdad? ¿Cuántas oscilaciones debemos calcular? 5 oscilaciones. Entonces voy a colocar aquí. La frecuencia es igual a número de oscilaciones. Muy bien, yo voy a medir 5 oscilaciones. Coloco 5 oscilaciones. Sobre el tiempo en que va a realizar esas 5 oscilaciones. Entonces yo voy a colocar frecuencia es igual a 5 oscilaciones ha realizado. ¿En cuánto tiempo ha realizado esas 5 oscilaciones? Yo voy a colocar ha realizado en 5 segundos. Entonces quedaría 5 entre 5 es igual a 1. Ojo, ustedes también pueden realizar más oscilaciones. Profesor, yo quiero hacer 10 oscilaciones. Muy bien, entonces colocan arriba. Número de oscilaciones, aquí, 10 oscilaciones. ¿En cuánto tiempo ha realizado esas 10 oscilaciones? Ha realizado en 8 segundos. Entonces recuerden, arriba es el número de oscilaciones y abajo es en cuánto tiempo ha realizado ese número de oscilaciones. La división sería la frecuencia, ¿verdad? En este caso yo he colocado que 5 entre 5, 5 es el número de oscilaciones entre el tiempo que realizó, que también fueron 5, 5 entre 5 es igual a 1. 1, ojo, y es, la frecuencia es una magnitud y toda magnitud tiene una unidad de medida. En este caso, la unidad de medida de la frecuencia es S elevado a la menos 1. Es la unidad de frecuencia, la unidad de la frecuencia. Así como la distancia tiene su unidad de medida, que es en metros y kilómetros, la frecuencia también lo tiene. Ojo estudiantes, cuando van a golpear la base, cuando van a golpear esta base, procuren utilizar una fuerza moderada. Si golpean demasiado fuerte, se va a mover muy rápido que no van a poder contar las oscilaciones. Ustedes van a ir midiendo. Primero golpean despacio, a ver si se puede contar las oscilaciones, un poco más duro. Y ustedes van a ir midiendo según su criterio. Recuerden, deben contar muy bien el número de oscilaciones. Ahora, ¿a qué llamamos oscilaciones? A ver, recuerden, aquí está nuestra base, ¿verdad? Aquí está nuestro sistema casa. El resorte y nuestra casita. En este caso va a ser una esfera. Nosotros vamos a golpear la base aquí. Automáticamente esto se va a mover. Primero se va a mover a un lado, luego regresa a su posición original y luego se va a mover hacia el otro lado, ¿verdad? Y va a estar así, en movimiento, y cada vez va a ir bajando, 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 hasta quedar en su propia posición. Entonces, ese va a ser los movimientos que va a realizar, y a qué llamamos oscilaciones. Este es su estado original, su posición original. Nosotros lo golpeamos, automáticamente se va a ir hacia un lado, ¿verdad? Se va a ir hacia aquí. Llegó hasta aquí por la fuerza y otra vez va a regresar. Lleva una oscilación. Se va y regresa, es una oscilación. Automáticamente se va a ir para el otro lado, ¿verdad? Va y regresa, ya va 2 oscilaciones. Va y regresa, va 3 oscilaciones. Va y regresa, va 4 oscilaciones. Va y regresa, van 5 oscilaciones. Va y regresa, van 6 oscilaciones. Lo van a medir de esta forma. Desde su posición original se va y regresa, va a haber una oscilación. Recuerden. Entonces, ¿qué quiere decir este pequeño ejercicio que hemos realizado? Quiere decir que una oscilación lo realiza en un segundo de tiempo. Aquí, una oscilación lo realiza en un segundo de tiempo. Recuerden, dividir el número de oscilaciones que ustedes van a medir sobre el tiempo que ha realizado todas esas oscilaciones. Yo he colocado aquí que 5 oscilaciones lo realizó en 5 segundos. Obviamente a ustedes no le va a salir este resultado. Es por eso que deben medirlo muy bien. Y nuevamente, el golpe no debe ser muy fuerte. Si golpea muy fuerte, las oscilaciones van a ser muy rápido que no van a poder contar. Es por eso que deben golpear un poco leve. Ya ustedes van a medir la fuerza y qué tan rápido pueden contar esas oscilaciones. Muy bien. La intensidad y escala de Mercalli.
Cuando hablamos de intensidad, estudiantes, recuerden, intensidad se refiere al efecto, a los daños que se producen. Leemos un poco. Cuando hay un sismo, se les pregunta a las personas, ¿verdad? Eh, la percepción que han tenido de este, que relaten lo que ha sucedido con las casas y lo que ven. Esa es una forma de determinar la intensidad de los sismos. La intensidad de los sismos miden los efectos producidos por un sismo en personas, en animales, estructuras, terrenos en un lugar particular. Es decir, ¿verdad? ¿Cuántas pérdidas humanas de animales hemos tenido? ¿Cuánto es la destrucción de las estructuras de nuestra casa, edificios? ¿Qué pasó con el terreno? Se abrió, se rajó, etcétera, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos, los daños que nosotros vemos, a eso llamamos intensidad del sismo. Y acá dice, ¿verdad? La intensidad no solo depende de la fuerza del sismo, sino también de la distancia con el epicentro, la geología del lugar, o sea, el tipo de suelo, la naturaleza del terreno y el tipo de construcción del lugar. La influencia del suelo en la respuesta sísmica de estructuras o edificaciones depende de las vibraciones del suelo y de su diseño estructural. En algunos casos se puede llegar a las ruinas de un edificio estructuralmente capaz de soportar un sismo debido a las condiciones particulares del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que un edificio puede estar muy bien construido, y ese edificio puede, estructuralmente puede soportar un sismo. Pero ¿qué pasa si este edificio está construido en un suelo que no reúne las condiciones? Por más bien que esté construido el edificio y el suelo no reúna las condiciones apropiadas, ese edificio ante un sismo se va a destruir. Es por eso que el suelo es muy importante. Es por eso que nuestra experimentación se basa sobre los tipos de suelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Elabora tu tabla y gráfico para registrar los datos teniendo en cuenta las variables y sus unidades. Recordemos la escala sísmica modificada de Mercalli, ¿verdad? Le voy a enviar un gráfico donde va a haber mucho más contenido de esta escala de Mercalli. La escala de Mercalli es una escala que está de acuerdo a la intensidad de los sismos. No es como la escala de Richter, ¿verdad? Seguimos. Grafica la frecuencia en cada tipo de suelo. A ver, estudiantes, ustedes van a graficar, a ver, en una hoja cuadriculada, van a realizar este mismo gráfico, estas dos flechas, horizontal y vertical. En esta flecha horizontal, ustedes van a colocar los cuerpos 1, 2 y 3. Es decir, ¿verdad? Muy bien, el primer cuerpo o mi primera maqueta de madera, con base de madera, con base de plástico y con base de piedra. La base que ustedes colocan van a colocarlo aquí. Y aquí van a colocar lo que ustedes han desarrollado en este cuadro. A ver, la frecuencia. Recuerda que ustedes van a golpear la base y van a medir la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de esta maqueta, es el movimiento que va a realizar. Este resultado de la frecuencia, ustedes van a colocarlo aquí. Aquí. Valor 1, valor 2, valor 3. ¿Por qué? Porque son tres cuerpos, tres experimentos que ustedes están haciendo y van a realizar este gráfico. Nuevamente, aquí van a colocar mi maqueta de madera, mi maqueta de plástico, mi maqueta de piedra. Y aquí van a colocar la frecuencia. Realizó una frecuencia 1, realizó frecuencia 2, realizó frecuencia 3 y van a dibujar con barras, tal como está acá. Seguimos. Analiza y responde las siguientes preguntas. Observamos estas dos imágenes. ¿Qué se usan en las imágenes para generar las ondas? Observamos. ¿Qué se están usando? ¿Usan algún medio para propagarse? ¿Qué medio utilizan para propagarse? El medio, esto puede ser un resorte, ¿verdad? Y esto obviamente agua. ¿Qué provocan esa perturbación?
¿Quién está provocando esa perturbación? Muy bien, aquí la fuerza de una persona, ¿verdad? Muy bien, aquí de repente han lanzado una roca. ¿Qué entiendes por ondas? Se van a responder estas preguntas. A ver, este cuadro es, es lo que me interesa. A ver, tengo aquí dos tipos de suelos, ¿verdad? De cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3. Madera, plástico, piedra, o los cuerpos que ustedes van a utilizar, van a colocarlo aquí. De repente no quieren utilizar plástico y utilizar otro cuerpo, y lo colocan. A ver, aquí. Tiempo de 5 oscilaciones. Recuerda que estamos haciendo 5 oscilaciones. Si ustedes desean utilizar más oscilaciones, lo colocan. Pueden colocar 8 oscilaciones, 10 oscilaciones, pero siempre esas 8 o 10 oscilaciones para todos los cuerpos. Muy bien. Aquí pone como valor 1, valor 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a experimentar 2 veces con el mismo cuerpo. 2 veces con la madera, 2 veces con el plástico, 2 veces con la piedra. Es decir, con el cuerpo 1, la madera, van a golpearlo y van a conocer las frecuencias, ¿verdad? Y luego repiten ese experimento. Con la misma fuerza van a golpearlo y nuevamente vuelven a medirlo. Pues aquí van a poner el valor. Ojo, acá van a colocar en esta primera columna tiempo de 5 oscilaciones. Esas 5 oscilaciones, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Muy bien, según ustedes, acá lo habrá hecho en 8 segundos. Y lo experimentaron nuevamente, pero salió en 7 segundos. ¿Cuál fue el error? Van a colocar 8, 7 segundos. Obviamente ustedes lo van a hacer con cronómetro. Quizás no salga, quizás salga 6,5, 6,4, acá salga 6,3, etcétera, ¿verdad? Van a colocarlo tal cual, con decimales. En todos van a experimentar 2 veces. Pues aquí van a colocar el tiempo de las 5 oscilaciones, nada más. El tiempo de las 5 oscilaciones. Aquí la frecuencia. Para hallar la frecuencia van a utilizar esta fórmula que hemos visto anteriormente, ¿verdad? El número de oscilaciones sobre el tiempo en que se hizo todas esas oscilaciones. Aquí van a colocarlo, de todos. Aquí, estudiantes, van a colocar el promedio de las oscilaciones. A ver, cuando, cuando hablamos acá de suma de valores, van a sumar estos dos resultados. Quizás acá ha salido 1,5 y acá 2. Suman estos dos, colocan acá 3,5 entre, ¿cuántos valores hay? 1, 2, dos valores entre 2. Igual acá, la suma de estos dos valores entre 2. Igual acá, la suma de estos dos valores entre 2. Recuerden que aquí va a haber 3 resultados nada más, ¿verdad? Un resultado para la madera, un resultado para el plástico y un resultado para la piedra. Nuevamente, la suma de valores es la suma de estas oscilaciones sobre 2, porque son 2 valores para todos. Seguimos, estudiantes. Seguimos con las preguntas. ¿Qué podrías afirmar con respecto a tu hipótesis? ¿Qué podrían afirmar con respecto a tu hipótesis? Está muy bien lo que están haciendo. Realmente están demostrando, ¿verdad? Recuerda que nuestra hipótesis, bueno, de todas las preguntas de indagación que ustedes han hecho, la hipótesis es muy similar, ¿verdad? De que el tipo de suelo sí va a influir en la intensidad. Es decir, que el tipo de suelo sí va a influir en los daños que se va a producir en un sismo, ¿verdad? Dependiendo el tipo de suelo se va a producir los daños. Escribe a qué conclusión llegas basándote en el análisis de los datos de indagación con respecto a tu hipótesis y problema planteado. ¿Por qué es importante la muestra de control? A ver, aquí estudiantes. ¿Por qué es importante la muestra de control? A ver, vamos a regresar a nuestras imágenes anteriores. A ver, recuerda que estamos haciendo 3 imágenes, ¿verdad? Estamos comparando estas 3 imágenes. Obviamente estamos comparando. A ver, vamos a suponer que obviamente si al golpear la piedra, las oscilaciones van a ser menos, ¿verdad?
Aquí las oxidaciones se van a hacer más rápido. O sea, vamos a imaginar que en un segundo aquí se va a realizar 7 oxidaciones. Aquí en un segundo se va a realizar quizás 2 oxidaciones, ¿verdad? Entonces recuerda que estamos comparando. Entonces, eh, como acá dice nuestro control, a ver, como acá dice, ¿por qué es importante la muestra control? Recuerda que estamos comparando 3 sistemas casas, 3 tipos de suelos. Siempre la muestra de control va a ser 1. Es decir, yo voy a comparar la piedra con la plástica. Uno de ellos va a ser la muestra de control. Estoy comparando quién realiza más oscilaciones. Después voy a comparar la plástica con la madera. Muy bien, uno de ellos va a ser la muestra de control, porque una va a realizar más las oscilaciones más rápidas que la otra. Igualmente la piedra con la plástico. Uno va a ser muestra de control, porque uno va a realizar las oscilaciones más rápidas que el otro. Siempre cuando comparamos, siempre uno va a hacer muestras de control para saber quién es más rápido, quién es más lento. ¿Qué otras interpretaciones puedes hacer con respecto a la frecuencia de oscilación según el tipo de suelo? ¿Qué otras interpretaciones puedes hacer con respecto a la frecuencia de oscilación? Entonces, recuerden estudiantes que algunas preguntas son opiniones suyas. Estas opiniones son de acuerdo a la experimentación que ustedes van a realizar. Ustedes mismos se van a dar cuenta eh, el número de oscilaciones en cada tipo de suelo. Obviamente, donde va a haber menos oscilaciones, va a ser en la piedra, ¿verdad? Porque la piedra es más resistente ante los golpes. Seguimos. Evalúa y comunica mi indagación. A ver. ¿Por qué el sistema casa debió ser el mismo en todos los casos? ¿Por qué la fuerza aplicada a cada superficie tuvo que ser la misma? Nuevamente, recuerda que estamos comparando y cuando comparamos, obviamente, todos los suelos deben recibir el mismo golpe. ¿Por qué el sistema casa debió ser el mismo en todos los casos? Imagínense colocar en una maqueta el sistema casa pequeño o menos pesado y en la otra maqueta una casa más grande y mucho más pesado. Obviamente eso va a influir bastante y nuestro experimento va a salir mal. Todos deben ser del mismo tamaño, el mismo peso. Todos deben de tener las mismas características para que nuestro experimento salga bien. Incluso la fuerza debe ser la misma. Lo único que es diferente es el tipo de suelo, porque estamos indagando eso, el tipo de suelo. Muy bien, estudiantes, seguimos. ¿Qué son las ondas sísmicas? Defina su clasificación. A ver, aquí van a definir qué son las ondas sísmicas. Recuerda que solo hay dos grupos de ondas superficiales, ondas internas. En las ondas superficiales hay dos tipos de ondas. Van a colocar aquí. Aquí están las ondas R y las ondas L. Aquí están dentro de las ondas internas están las ondas P y las ondas S. Van a colocar aquí sus características. O sea, ¿qué son? ¿Qué características tienen estas cuatro ondas? Toda esa información se encuentra en el texto que les voy a enviar. Y también estas definiciones que también se encuentran en el texto que les voy a enviar. ¿Qué registran los sensores de velocidad y los acelerómetros? ¿Por qué son importantes los sensores GNSS? ¿De qué manera esta experiencia te ayuda a entender y desarrollar conciencia de que es importante tener un plan familiar de gestión de riesgos ante sismos? ¿Qué medidas podemos tomar frente a un sismo? La clase pasada había una pregunta similar sobre el plan de riesgos y muchos de ustedes no colocaron, o es más, me dieron a entender de que no tenían un plan de riesgos ante un sismo. Revisan el video anterior y ahí hay una imagen donde están las acciones que uno debe realizar antes, durante y después de un sismo. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, me contactan a mi WhatsApp
Saludos y cuídense.